Antes de empezar, quiero que respires hondo y te quedes aquí un momento. Este libro no llegó a ti por error. No apareció porque sí, ni porque estabas perdiendo el tiempo en YouTube. Nada es casualidad. Y conforme avances, empezarás a notar que muchas piezas de tu vida encajan de una forma inquietante. Estas palabras están pensadas para escucharse despacio, para que cada frase encuentre su lugar en tu mente. Tal vez algunas ideas te incomoden, tal vez otras te hagan sentir que alguien, por fin, puso en palabras lo que siempre intuías. No es un audiolibro para distraerte, es uno para acompañarte cuando estás solo, cuando dudas, cuando te preguntas por qué ciertas cosas te pasaron a ti. Ahora sí, apaga el ruido exterior. Quédate hasta el final, porque si estás escuchando esto, no es casualidad. Capítulo 1. El instante que lo cambia todo. Hay un momento exacto en la vida de cada persona en el que algo se rompe por dentro, aunque por fuera nadie lo note. No ocurre con ruido ni con señales evidentes. Sucede en silencio, mientras sigues cumpliendo con tu rutina, trabajando, manejando, mirando el celular, fingiendo que todo está bien. Ese instante suele llegar después de una acumulación de hechos que parecían normales, pequeños tropiezos, decisiones tomadas sin pensar demasiado, encuentros que parecían irrelevantes. Con el tiempo empiezas a mirar atrás y te preguntas por qué estabas ahí, por qué elegiste ese camino, por qué conociste a esa persona justo en ese momento. Creíste que era casualidad, pero algo dentro de ti sabía que no. La vida no empuja de golpe, primero susurra. Y cuando no escuchas, repite el mensaje de formas cada vez más incómodas. Este capítulo no busca darte respuestas rápidas. Busca que recuerdes, que conectes los puntos que has ignorado, que entiendas que incluso tus errores tuvieron una función, aunque ahora no la veas. Nada de lo que te trajo hasta aquí fue inútil, nada fue al azar, y a partir de este punto, empezarás a ver tu historia con otros ojos. Capítulo 2. Cuando la vida empieza a repetirse. Llega un punto en el que la vida parece entrar en un bucle extraño. Cambian los lugares, cambian las personas, pero las sensaciones son las mismas. Prometes que esta vez será distinto y aún así, terminas en el mismo tipo de situación, con el mismo vacío, con la misma pregunta rondando tu cabeza. No es mala suerte, no es castigo, es un mensaje que aún no ha sido comprendido. La mayoría ignora estas repeticiones porque duelen. Es más fácil distraerse, seguir adelante sin mirar demasiado profundo, convencerse de que todo se arreglará solo. Pero la vida no repite por capricho. Repite para que mires donde no quieres mirar, para que escuches lo que llevas tiempo evitando. Cada patrón tiene un origen. Cada ciclo nace de una decisión, de una creencia, de un miedo que aprendiste a cargar sin darte cuenta. Hasta que no lo ves con claridad, el escenario cambia, pero la historia sigue igual. Y eso cansa. Cansa el alma, aunque no sepas explicarlo. Este es el momento de detenerte y observar sin huir. Porque cuando comprendes por qué algo se repite, deja de tener poder sobre ti. Y ahí empieza el verdadero cambio. Capítulo 3. La señal que decidiste ignorar. Hubo una señal. Siempre la hay. No llegó como una revelación clara ni como una voz que lo explicara todo. Llegó disfrazada de incomodidad, de intuición, de una sensación difícil de nombrar que aparecía cuando estabas a punto de tomar una decisión importante. En ese momento la sentiste, pero elegiste seguir adelante. No porque fueras inconsciente, sino porque escucharla implicaba cambiar, y cambiar asusta más que equivocarse. La mayoría aprende a desconfiar de sí misma muy pronto. Te enseñaron a dudar de lo que sientes, a pedir permiso, a buscar validación afuera. Así, poco a poco, fuiste apagando esa voz interna que intentaba protegerte. No desapareció, solo bajó el volumen. Y cada vez que no la escuchaste, se volvió más insistente, usando otras formas para llamar tu atención. A veces la señal fue una conversación que se repitió en tu cabeza durante días. Otras veces fue una oportunidad que apareció y se fue demasiado rápido. También pudo ser una persona que llegó para mostrarte algo y se marchó cuando ya había cumplido su función. En el momento no lo entendiste. Pensaste que era mala suerte, que no era el momento adecuado, que la vida estaba siendo injusta contigo.
Con el paso del tiempo empezaste a notar algo inquietante. Las consecuencias de no escuchar esa señal eran siempre más dolorosas que el miedo inicial al cambio. Pero aún así, seguiste postergando. Porque cambiar implica soltar versiones antiguas de ti mismo. Versiones que, aunque te hicieran daño, te resultaban familiares. Hay un punto en el que la vida deja de susurrar y empieza a hablar más fuerte. Lo hace a través del cansancio emocional, de la frustración constante, de esa sensación de estar sobreviviendo en lugar de vivir. No es crueldad, es insistencia. Es la forma que tiene la vida de decirte que estás yendo en contra de algo que ya sabes. Muchos confunden estas señales con ansiedad o debilidad. Creen que sentir incomodidad significa que están fallando, pero en realidad, esa incomodidad suele aparecer justo antes de un crecimiento importante. Es el cuerpo y la mente avisándote que seguir igual ya no es una opción viable. Tal vez recuerdes un momento específico en el que todo pudo ser distinto. Una decisión que parecía pequeña, un sí dicho por miedo, un no dicho demasiado tarde. No se trata de culparte por eso. Se trata de entender que incluso esa elección tuvo un propósito. Te mostró hasta dónde eras capaz de aguantar. Te enseñó lo que pasa cuando te traicionas para encajar. Nada de esto ocurrió para castigarte, ocurrió para despertarte. Para que llegaras a este punto con la claridad suficiente para escuchar de verdad. Porque ahora la señal ya no es sutil, ahora es evidente. Está en la repetición de tu historia, en el cansancio que no se quita durmiendo, en la sensación de que algo dentro de ti pide más. Este capítulo no busca que mires hacia atrás con arrepentimiento, busca que mires hacia adelante con honestidad, que entiendas que la vida no se equivoca cuando insiste, que si algo vuelve a aparecer, no es para molestarte, sino para darte una última oportunidad de elegir distinto. A partir de aquí, escuchar será más importante que entenderlo todo. No necesitas tener el plan completo, solo necesitas reconocer la señal cuando vuelva a presentarse, porque lo hará, siempre lo hace. Y cuando esta vez decidas no ignorarla, empezarás a notar algo nuevo. La vida deja de empujarte y empieza a acompañarte. Y entonces comprenderás que nunca fue mala suerte, nunca fue caos. Fue una conversación constante entre tú y algo más grande, esperando pacientemente a que estuvieras listo para escuchar. Capítulo 4. El peso invisible que vienes cargando. Hay cansancios que no se explican con falta de sueño. Puedes dormir 8 horas, cumplir con tus responsabilidades, incluso reírte en público, y aún así sentir que algo te aplasta por dentro. No es el cuerpo el que está agotado, es la parte de ti que lleva demasiado tiempo sosteniendo lo que nunca dijo en voz alta. Ese peso invisible se fue acumulando lentamente, día tras día, hasta volverse parte de tu forma de vivir. Nadie te enseñó a soltarlo. Al contrario, aprendiste a resistir, a aguantar, a demostrar que podías con todo. En tu entorno rendirse se veía como debilidad y expresar lo que dolía era un lujo que no siempre estaba permitido. Así que hiciste lo que muchos hacen. Seguiste adelante, incluso cuando por dentro ya estabas pidiendo una pausa. Ese peso no nació de la nada. Se formó con expectativas que no eran tuyas, con decisiones tomadas para no decepcionar, con silencios que parecían necesarios para mantener la paz. Cada vez que callaste algo importante, algo se quedó contigo. Cada vez que elegiste lo correcto para otros y no para ti, el peso aumentó un poco más. Con el tiempo empezaste a normalizarlo. Pensaste que así era la vida adulta, que todos se sentían igual, que era cuestión de acostumbrarse. Pero el cuerpo no olvida, la mente tampoco. Lo que no se expresa se transforma en tensión, en irritación constante, en una tristeza difícil de explicar. Y entonces llegan los momentos en los que todo te molesta, aunque no sepas por qué. La vida, fiel a su forma de actuar, empieza a reflejar ese peso en el exterior. Situaciones que te sobrepasan, personas que te exigen más de lo que puedes dar, conflictos que aparecen justo cuando ya no tienes fuerzas. No es coincidencia. Es el reflejo de lo que llevas dentro. Lo que no sueltas por decisión, termina soltándose por colapso. Hay un instante clave en este proceso.
Es cuando te das cuenta de que no estás cansado de hacer cosas, sino de ser quien ya no eres, de sostener una versión de ti que se construyó para sobrevivir, no para vivir en plenitud. Esa realización duele, porque implica aceptar que has estado traicionando partes importantes de ti mismo. Soltar ese peso no significa romper con todo de un día para otro. Significa empezar a ser honesto, reconocer lo que te pesa sin minimizarlo, dejar de decir «no es para tanto», cuando para ti sí lo es. Porque lo que duele no se mide con la experiencia de otros, se mide con tu propia verdad. Este capítulo es una invitación a mirar ese peso sin miedo, a entender que no es un castigo, sino una señal de que has crecido más allá de ciertas cargas. Ya no te quedan, ya no te corresponden. Seguir llevándolas solo retrasa el momento en el que puedes avanzar con ligereza. Cuando empiezas a soltar, aunque sea un poco, algo cambia. No afuera, sino dentro. Respiras distinto, reaccionas distinto. Empiezas a notar que la vida responde de otra manera cuando tú dejas de exigirte ser invencible. No es magia, es coherencia. Nada de lo que cargaste fue inútil. Te enseñó hasta dónde eras capaz de llegar. Pero ahora toca algo diferente. Toca elegirte sin culpa. Porque ese peso que llevas no define quién eres. Solo fue parte del camino que te trajo hasta aquí. Y si estás escuchando esto, es porque ya estás listo para dejarlo atrás. Capítulo 5. El momento en que empiezas a verte de verdad. Hay un punto en el camino en el que ya no puedes seguir mirando hacia afuera para explicarte lo que te pasa. Las excusas se desgastan. Las historias que te contabas para justificar tus decisiones empiezan a sonar vacías. Y sin darte cuenta, aparece una pregunta incómoda. Una que no busca culpables, sino verdad. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? Ese momento no llega de golpe. Se filtra lentamente en tu conciencia. Aparece cuando te quedas en silencio más tiempo del habitual. Cuando una frase escuchada al azar te sacude más de lo normal. Cuando empiezas a notar que reaccionas de formas que no reconoces, como si algo dentro de ti estuviera pidiendo atención desde hace tiempo. Verse de verdad no es agradable al principio. No es una experiencia romántica ni inspiradora. Es cruda. Implica aceptar contradicciones, reconocer miedos que preferías negar, admitir que algunas decisiones no fueron por destino, sino por miedo a quedarte solo, a fracasar, a no ser suficiente. Y eso duele. Porque rompe la imagen que construiste para sobrevivir. Durante mucho tiempo te definiste por lo que hacías, por lo que dabas, por lo que otros esperaban de ti. Esa identidad te sostuvo cuando no sabías quién eras. Te dio estructura, te dio un lugar. Pero llega un día en que esa versión empieza a quedarte pequeña. Y seguir usándola se siente como vivir con ropa que ya no te pertenece. La mayoría huye en este punto. Se distrae, se ocupa, se convence de que no es el momento de pensar tanto. Pero quien se queda, quien se atreve a mirarse sin filtros, empieza a notar algo importante. Detrás de la culpa y del miedo, hay una claridad nueva. Una sensación de coherencia que no habías experimentado antes. Empiezas a recordar cosas que habías olvidado. Sueños antiguos. Intuiciones que descartaste. Partes de ti que fueron silenciadas porque no encajaban en el entorno en el que creciste. No vuelven todas de golpe. Regresan poco a poco, como piezas que se acomodan solas cuando les das espacio. Verte de verdad también implica aceptar que no todo fue injusticia externa, que hubo momentos en los que elegiste quedarte donde no debías, que callaste cuando era necesario hablar, que postergaste decisiones importantes esperando una señal más clara, no para castigarte por ello, sino para recuperar el poder que cediste sin notarlo. Cuando te miras con honestidad, algo se rompe y algo se reconstruye al mismo tiempo. Se rompe la necesidad de aprobación constante.
se rompe la urgencia de demostrar, y en su lugar aparece una calma extraña, una que no depende de tener todo resuelto, sino de saber que ya no te estás mintiendo. Este proceso no te vuelve perfecto, te vuelve real. Empiezas a actuar desde un lugar distinto. Dices que no sin sentir culpa. Dices que sí con más presencia. Te das cuenta de que muchas batallas no eran necesarias y que muchas metas no eran tuyas. Y aunque eso genere incertidumbre, también genera alivio. La vida responde de otra manera cuando empiezas a verte de verdad. No porque todo se acomode mágicamente, sino porque tus decisiones cambian. Ya no eliges desde el miedo, sino desde la coherencia. Ya no persigues lo que impresiona, sino lo que te da paz. Y eso transforma el camino, aunque desde afuera no se note de inmediato. Este capítulo no marca un final, marca un antes y un después, porque una vez que te ves con claridad, ya no puedes fingir que no sabes. Y esa conciencia, aunque a veces pese, es el inicio de una libertad que no depende de las circunstancias. Depende de algo más simple y más poderoso. De dejar de huir de ti mismo. Capítulo 6. La incomodidad que anuncia un cambio. Cuando algo empieza a moverse dentro de ti, la incomodidad aparece primero. No como una explosión, sino como un ruido de fondo constante. Nada parece estar del todo mal, pero tampoco nada encaja. Sigues con tu vida, cumples con lo que se espera de ti, pero hay una sensación persistente de desajuste, como si estuvieras viviendo unos pasos fuera de ritmo con tu propia existencia. Esa incomodidad suele confundirse con ingratitud. Te dices que no deberías sentirte así, que hay personas en situaciones peores, que exageras. Y entonces haces lo que muchos hacen. La reprimes. La tapas con ocupaciones, con entretenimiento, con ruido. Pero la incomodidad no desaparece. Solo aprende a esperar. Hay algo importante que casi nadie te dice. Cuando estás creciendo, cuando estás a punto de cambiar de verdad, la comodidad no es una señal positiva. Al contrario, la comodidad absoluta suele indicar estancamiento. Es la calma de lo conocido, incluso cuando lo conocido ya no te nutre. La incomodidad, en cambio, es movimiento. Es fricción. Es vida empujando desde adentro. Empiezas a notar que lo que antes tolerabas ahora te pesa más. Conversaciones que se sienten vacías, rutinas que se vuelven insoportables, personas que ya no resuenan contigo, aunque no hayan hecho nada malo. No es rechazo, es evolución. Pero como no estás acostumbrado a verla así, la interpretas como un problema que hay que corregir cuanto antes. Muchos intentan volver atrás en este punto. Intentan forzar la antigua normalidad. Se obligan a encajar donde ya no caben. Y eso genera un desgaste profundo. Porque no hay nada más agotador que fingir que no estás cambiando cuando todo en ti ya lo está haciendo. La incomodidad también pone a prueba tu paciencia. Quieres respuestas rápidas. Quieres claridad. Quieres saber qué decisión tomar y qué camino seguir. Pero el cambio real rara vez se presenta con instrucciones claras. Primero te quita certezas. Te deja en un terreno incómodo donde ya no eres quien eras, pero todavía no sabes quién estás siendo. Este espacio intermedio es uno de los más difíciles de transitar. Aquí es donde muchos abandonan el proceso. No porque no puedan cambiar, sino porque no soportan no tener control. Porque este momento exige algo que no solemos practicar. Quedarnos presentes sin huir, sin anestesiarnos, sin resolverlo todo de inmediato.
La incomodidad bien escuchada se convierte en guía. Te muestra límites que ya no puedes cruzar. Te señala relaciones que necesitan transformarse o terminar. Te obliga a hacerte preguntas que antes evitabas. No lo hace para confundirte, sino para alinearte. Pero solo funciona si dejas de verla como enemiga. En este punto, empiezas a darte cuenta de algo sutil pero poderoso. No estás perdido, estás en transición. Y eso cambia por completo la forma de vivir este proceso. Ya no se trata de escapar del malestar, sino de entender qué te está pidiendo. ¿Qué parte de tu vida necesita honestidad? ¿Qué versión de ti está pidiendo espacio para nacer? La incomodidad también revela tu nivel de compromiso contigo mismo. Es fácil hablar de cambio cuando todo está claro. Lo difícil es sostenerte cuando no lo está. Cuando no hay aplausos, cuando no hay resultados inmediatos, cuando solo tienes la certeza interna de que seguir igual ya no es una opción. Si te permites atravesar este momento sin traicionarte, algo empieza a ordenarse solo. No de golpe, no como una revelación cinematográfica, sino de manera silenciosa. Tus decisiones se vuelven más simples. Tus prioridades se aclaran. Empiezas a soltar lo que no suma sin tanto conflicto interno. Este capítulo es una pausa consciente. Un recordatorio de que la incomodidad no llegó para arruinarte la vida, sino para ajustarla. Para sacarte de lugares que ya cumplían su función. Para prepararte para una versión de ti que todavía no conoces, pero que ya está tomando forma. No te apresures a huir de este estado. Escúchalo. Respíralo. Porque si estás sintiendo esta incomodidad ahora, no es casualidad. Es la antesala de un cambio que, aunque hoy no entiendas del todo, mañana agradecerás haber atravesado. Capítulo 7. El día en que dejas de huir. Huir no siempre significa irte. A veces te quedas, sonríes, cumples, respondes mensajes, sigues con tu vida. Pero por dentro estás lejos, evitando conversaciones contigo mismo, evitando decisiones, evitando aceptar verdades que ya no puedes negar. Esa forma de huir es silenciosa, socialmente aceptada y profundamente agotadora. Durante mucho tiempo te convenciste de que estabas siendo prudente, paciente, responsable, que no era el momento de mover nada, que más adelante, cuando todo estuviera más claro, actuarías. Pero la claridad nunca llegó porque estabas usando el movimiento para tapar el miedo. Y el miedo, cuando no se enfrenta, aprende a gobernar desde las sombras. Llega un día distinto a los demás. No ocurre nada extraordinario afuera. Nadie te da una señal definitiva. Simplemente te cansas. Te cansas de explicarte, de justificarte, de sostener versiones de tu historia que ya no te representan. Ese cansancio no es derrota. Es lucidez. Es el punto en el que huir deja de ser una opción viable. Dejar de huir no significa tener todas las respuestas. Significa dejar de engañarte. Admitir que sabes más de lo que crees. Que llevas tiempo sintiendo hacia dónde no quieres volver. Y aunque todavía no veas con claridad el camino, reconoces con absoluta certeza los lugares que ya no te pertenecen. Este momento suele venir acompañado de miedo. Un miedo distinto. No el miedo a perder, sino el miedo a cambiar de verdad. Porque cambiar implica asumir responsabilidad. Implica aceptar que, a partir de ahora, ya no puedes culpar al pasado, a las circunstancias o a los demás. Y esa libertad asusta tanto como libera. Cuando dejas de huir, empiezas a quedarte presente incluso en lo incómodo. Escuchas lo que antes evitabas. Sientes lo que antes anestesiabas. No porque te guste,
sino porque sabes que ahí hay información valiosa. Empiezas a respetar tus límites, a decir lo que piensas con más calma y menos culpa. Al principio, el mundo no cambia. Las personas siguen siendo las mismas, las situaciones también, pero tú ya no reaccionas igual. Y esa diferencia lo transforma todo. Lo que antes tolerabas ahora lo cuestionas. Lo que antes te callabas ahora lo nombras. No desde la rabia, sino desde una claridad nueva. Dejar de huir también implica aceptar pérdidas. Algunas personas se irán. Otras se quedarán, pero la relación cambiará. No todos entenderán tu proceso. Y está bien. Tu vida no puede seguir organizada en función de que otros se sientan cómodos mientras tú te pierdes en el intento. Este capítulo no habla de valentía heroica. Habla de honestidad. De ese acto silencioso pero poderoso de decirte la verdad aunque tiemble todo un poco. De elegir coherencia en lugar de aprobación. De permitirte avanzar sin garantías externas, sosteniéndote en algo más firme que la opinión ajena. Cuando dejas de huir, la vida deja de perseguirte con las mismas lecciones. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque por fin estás mirando de frente. Y eso cambia la conversación. Lo que antes dolía se vuelve claro. Lo que antes pesaba se vuelve liviano. Este no es el final del camino. Es el punto en el que empiezas a caminar de verdad. Sin máscaras, sin excusas, sin prisas. Con miedo, sí, pero también con una calma nueva que solo aparece cuando decides quedarte contigo mismo, pase lo que pase. Capítulo 8. Cuando eliges sin pedir permiso. Hay un instante silencioso en el que algo se acomoda dentro de ti. No es euforia ni seguridad absoluta. Es una decisión interna que no necesita ser anunciada. Simplemente dejas de pedir permiso. No a las personas, sino a las voces que habías interiorizado durante años. Esas que opinan, que juzgan, que cuestionan cada paso que das incluso cuando nadie está presente. Capítulo 9. El silencio que empieza a ordenarlo todo. Hay un silencio distinto al que conocías. No es vacío ni soledad. No es ausencia de ruido exterior. Es un silencio interno que aparece cuando dejas de discutir contigo mismo. Cuando ya no necesitas justificar cada decisión ni explicarte por qué sientes lo que sientes. Ese silencio no llega de golpe. Se construye poco a poco, a medida que dejas de pelear con verdades que ya aceptaste. Al principio incomoda. Porque estabas acostumbrado al ruido constante de pensamientos, dudas, escenarios imaginarios. Vivías anticipando, recordando, comparando. El ruido te hacía sentir ocupado, incluso importante. Y cuando empieza a desaparecer, aparece una sensación extraña, como si faltara algo. En realidad, lo que falta es la tensión que ya no necesitas. Este silencio llega después de haber dicho suficientes no. Después de haber soltado explicaciones innecesarias. Después de haberte permitido decepcionar a otros para no seguir decepcionándote a ti. No es un silencio impuesto. Es uno que eliges, aunque no siempre seas consciente de ello. En ese espacio empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Tus reacciones se vuelven más lentas. No respondes de inmediato. Observas. Escuchas. Dejas que las cosas se acomoden antes de intervenir. Y eso cambia por completo la forma en que te relacionas con el mundo. La vida no se vuelve perfecta en este punto. Los problemas no desaparecen. Pero ya no te arrastran. Los ves venir. Los enfrentas con menos drama interno. Entiendes que no todo requiere una respuesta emocional intensa. Que muchas cosas se resuelven solas cuando tú dejas de forzarlas. Este silencio también revela algo importante. Te muestra qué pensamientos son realmente tuyos y cuáles heredaste. Qué miedos nacen de experiencias reales y cuáles se formaron por repetición, por historias ajenas,
por advertencias bien intencionadas que ya no aplican a tu vida actual. Y al ver esa diferencia, recuperas espacio mental. Empiezas a disfrutar momentos simples sin sentir culpa por no estar produciendo, resolviendo o planeando algo más grande. Te das permiso de estar presente. De no hacer nada por un rato. Y descubres que en ese no hacer, muchas respuestas aparecen solas, sin esfuerzo. El silencio también pone límites naturales. Hay conversaciones que ya no te atraen. Discusiones que antes te atrapaban y ahora te parecen innecesarias. No porque te creas superior, sino porque ya no te identificas con ese nivel de ruido. Y sin decir nada, empiezas a retirarte de espacios que no te respetan. Este proceso no te vuelve frío. Te vuelve claro. Empiezas a hablar cuando vale la pena. A escuchar sin preparar respuestas mentales. A elegir tus batallas con más conciencia. Y esa selección te ahorra una cantidad enorme de energía que antes desperdiciabas intentando controlar lo incontrolable. Hay un momento particular en este capítulo de tu vida. Te das cuenta de que ya no necesitas tener razón todo el tiempo. Que no necesitas convencer a nadie de tu proceso. Que tu paz no depende de que otros entiendan. Y esa libertad es silenciosa, pero profunda. El silencio interno también fortalece tu intuición. Al haber menos ruido, la escuchas con más nitidez. No como una voz mística, sino como una certeza tranquila. Sabes cuando algo no va contigo. Sabes cuando es momento de avanzar y cuando de esperar. Y confías en eso sin tanta ansiedad. Este capítulo no celebra el aislamiento. Celebra la selección consciente. Estar con quien suma. Quedarte donde hay respeto. Irte cuando algo deja de alinearse. Todo sin drama, sin discursos largos, sin explicaciones eternas. El silencio hace ese trabajo por ti. Cuando este silencio se instala, empiezas a notar que la vida se ordena sin que tengas que empujarla. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no interfieres desde el miedo. Dejas de forzar tiempos. Dejas de perseguir certezas absolutas. Te mueves con una calma nueva que no es pasividad, es confianza. Este silencio no significa que todo esté resuelto. Significa que ya no estás en guerra. Y vivir sin esa guerra interna cambia por completo la experiencia de estar vivo. Respiras distinto. Decides distinto. Incluso cuando dudas, lo haces sin desesperación. Si has llegado hasta aquí, este silencio ya está empezando a formarse en ti. Tal vez aún sea frágil. Tal vez se rompa a veces. Pero ya conoces su sabor. Y una vez que lo conoces, sabes que no quieres volver al ruido constante que antes confundías con normalidad. Nada de esto ocurrió por azar. Cada paso, cada incomodidad, cada decisión incómoda te trajo hasta este punto. Donde el silencio no es vacío, sino espacio. Espacio para que tu vida empiece a ordenarse desde un lugar más honesto. Más tuyo. Capítulo 10. Cuando dejas de buscar señales y empiezas a verlas. Durante mucho tiempo creíste que necesitabas señales claras. Algo evidente. Una confirmación externa que te dijera si ibas por el camino correcto o si estabas a punto de cometer un error. Mirabas números, frases repetidas, coincidencias llamativas, esperando que el mundo te hablara en un idioma fácil. Pero con el tiempo ocurre algo distinto. Dejas de buscar señales porque ya no las necesitas desesperadamente. Y es justo ahí cuando empiezas a verlas de verdad. Las señales reales no gritan. No se presentan como respuestas absolutas. Aparecen de forma sutil, casi cotidiana. Están en cómo te sientes al tomar una decisión, no en lo bien que se ve desde fuera. Están en la calma que llega después de decir no, incluso cuando ese no te cuesta. Están en la ligereza que sientes cuando dejas de insistir en algo que ya no fluye. Antes confundías ansiedad con intuición. Pensabas que esa urgencia interna era una advertencia o un empujón del destino. En realidad, muchas veces era miedo disfrazado de señal. Miedo a quedarte atrás. Miedo a equivocarte. Miedo a no aprovechar una oportunidad que tal vez nunca vuelva. Y desde ese lugar, interpretas todo de forma distorsionada. Cuando empiezas a escucharte con honestidad,
algo cambia. Ya no necesitas interpretar cada pequeño evento como un mensaje oculto. Empiezas a confiar más en tu percepción, en tu experiencia, en esa sensación interna que no se altera con facilidad. Y esa confianza hace que las señales auténticas destaquen sin esfuerzo. Te das cuenta de que una señal no siempre te dice que avances. A veces te dice que pares, que esperes, que observes. Y aprender a respetar esas pausas es una de las lecciones más difíciles. Porque el mundo premia el movimiento constante, no la quietud consciente. Pero hay decisiones que solo se aclaran cuando no haces nada durante un tiempo. Empiezas a notar patrones. No como algo místico, sino como repeticiones claras. Situaciones similares que regresan hasta que aprendes lo que venían a enseñarte. Personas que aparecen con el mismo tipo de energía. Oportunidades que se repiten con distinto rostro. Y entiendes que no es casualidad. Es insistencia de la vida para que veas algo que has evitado. En este punto ya no preguntas tanto qué va a pasar. Preguntas quién estás siendo mientras pasa. Porque sabes que desde ahí se define casi todo. Tus decisiones dejan de ser reacciones impulsivas y se vuelven elecciones más alineadas. No siempre cómodas. No siempre fáciles. Pero coherentes contigo. También aprendes que no todas las señales vienen para protegerte. Algunas vienen para incomodarte. Para sacarte de un lugar donde te habías acomodado demasiado. Donde estabas seguro, pero estancado. Y esas señales suelen llegar como pérdidas, cierres inesperados, silencios que duelen. Al principio los rechazas. Luego los entiendes. Mirando atrás, te das cuenta de que muchas de las cosas que más agradeces hoy nacieron de momentos que no querías vivir. De finales que no elegiste. De caminos que se cerraron sin explicación. Y al verlo con distancia, entiendes que no era castigo. Era reordenamiento. Dejar de buscar señales también significa dejar de vivir condicionado por el futuro. Ya no tomas decisiones solo por lo que podría pasar. Empiezas a considerar lo que está pasando ahora dentro de ti. Y esa presencia cambia tu relación con el tiempo. El futuro deja de ser una amenaza constante y se vuelve una posibilidad abierta. Te vuelves más selectivo con lo que llamas destino. Comprendes que muchas cosas no estaban escritas, pero sí preparadas por tus elecciones previas. Que no todo estaba predeterminado, pero tampoco fue al azar. Fue consecuencia. Fue coherencia. Fue acumulación de decisiones pequeñas que nadie veía. En este capítulo de tu vida ya no necesitas pruebas exageradas para confiar. Te basta con sentirte en paz con lo que haces, incluso si el resultado aún no es claro. Esa paz no es conformismo. Es una señal silenciosa de que no te estás traicionando. Y tal vez esa sea la señal más importante de todas. No la que viene de fuera, sino la que aparece cuando te alineas contigo mismo. Cuando lo que piensas, sientes y haces empieza a caminar en la misma dirección. Ahí la vida deja de parecer caótica y empieza a sentirse coherente. Nada de esto ocurrió de repente. Fue un proceso lento. A veces confuso. A veces doloroso. Pero necesario. Porque solo cuando dejas de buscar respuestas desesperadamente, estás listo para reconocerlas cuando aparecen. Y cuando eso sucede, ya no dudas tanto. Actúas desde un lugar más firme. Nada es casualidad. Tampoco es magia. Es conciencia en movimiento. Y ahora que sabes verlo, ya no puedes fingir que no lo notas. Capítulo 11. El momento en que aceptas que no todo era para quedarse. Llega un punto en el que ya no puedes seguir engañándote. No porque alguien te confronte, sino porque internamente algo se acomoda y deja de sostener la mentira. Empiezas a aceptar que no todo lo que llegó a tu vida estaba destinado a quedarse. Y esa aceptación no es derrota. Es claridad tardía, pero necesaria. Durante mucho tiempo confundiste permanencia con valor. Creíste que si algo se iba, entonces había fallado. Que si una persona no se quedaba, era porque no había sido suficiente. Que si un sueño se caía, era porque no lo deseabas lo bastante.
Esa forma de pensar te hizo aferrarte a situaciones que ya habían cumplido su función, pero que tú insistías en alargar. Aceptar que algo no era para quedarse duele. Porque implica reconocer que invertiste tiempo, energía, ilusión. Implica soltar la idea de lo que pudo haber sido. Y eso, para el ego, se siente como una pérdida enorme. Pero cuando miras más profundo, descubres que muchas de esas cosas no se fueron de golpe. Se fueron poco a poco. Primero se fue la paz. Luego la emoción. Después el sentido. Hay relaciones que llegan para despertarte, no para acompañarte toda la vida. Personas que te muestran partes de ti que no habías visto, pero que no tienen la capacidad de caminar contigo cuando empiezas a cambiar. Proyectos que te enseñan disciplina, enfoque, límites, pero que no están hechos para sostener tu siguiente versión. Nada de eso fue un error. Fue preparación. El problema no fue que se fueran. El problema fue que tú intentaras retenerlos cuando ya no encajaban. Porque cuando algo ya no es para quedarse, empieza a pedirte un precio demasiado alto. Te pide silencio donde deberías hablar. Te pide conformidad donde deberías expandirte. Te pide que te achiques para que no incomodes. Aceptar este punto marca un antes y un después. Dejas de tomarte las despedidas como fracasos personales. Empiezas a verlas como cierres naturales. No todos los ciclos terminan con aplausos. Algunos terminan en silencio. Otros en confusión. Otros en dolor. Pero terminan porque no pueden continuar sin traicionarte. Hay una calma extraña que aparece cuando aceptas esto. No es felicidad inmediata. Es alivio. El alivio de dejar de forzar. De dejar de justificar ausencias, actitudes, distancias. Dejar de esperar que algo vuelva a ser como antes cuando en el fondo sabes que ya no puede serlo. También aparece culpa. Culpa por soltar. Culpa por elegirte. Culpa por no aguantar un poco más. Pero esa culpa no viene de la conciencia, viene del hábito. Del hábito de ponerte al final. Del hábito de medir tu valor según cuánto soportas. Y romper ese hábito es incómodo, pero liberador. Cuando aceptas que no todo era para quedarse, empiezas a hacer espacio. Y ese espacio al principio asusta. Porque el vacío confronta. Te obliga a estar contigo sin distracciones. Sin historias a medias. Sin promesas futuras que nunca llegan. Pero ese vacío no es castigo. Es limpieza. En ese espacio empiezas a notar algo importante. Tu energía regresa. Duermes mejor. Piensas con más claridad. Ya no estás constantemente explicándote por dentro. Ya no estás esperando mensajes, señales externas, validaciones que no llegan. Empiezas a habitar tu propia vida otra vez. Aceptar no significa borrar lo vivido. No significa negar el cariño, el esfuerzo, los momentos buenos. Significa honrarlos sin quedarte atrapado en ellos. Significa agradecer lo que fue sin exigirle que sea eterno. Porque no todo lo valioso dura para siempre, y no por eso pierde su significado. Este capítulo te enseña algo fundamental. Permanecer no siempre es un acto de amor. A veces irse también lo es. Amor propio. Respeto por tu proceso. Lealtad a lo que estás convirtiéndote. Y cuando entiendes eso, dejas de rogar por lugares donde ya no cabes. Empiezas a entender que la vida no te quita cosas buenas porque sí. Te las retira cuando ya no coinciden con la persona que estás siendo. No para castigarte, sino para alinearte. Para que no te quedes viviendo versiones antiguas solo por miedo a lo desconocido. Mirando atrás, reconocerás que cada vez que algo importante se fue, algo en ti se fortaleció. Tal vez no lo viste en ese momento. Tal vez solo sentiste el golpe. Pero ahora sabes que ese golpe te obligó a crecer. A posicionarte. A escucharte. Aceptar que no todo era para quedarse no te vuelve frío. Te vuelve consciente. Aprendes a disfrutar sin poseer. A amar sin depender. A construir sin apegarte ciegamente. Y eso cambia por completo la forma en que te relacionas con el mundo.
Nada fue casualidad. Ni lo que llegó, ni lo que se fue, ni el momento en que finalmente decidiste soltar. Todo ocurrió para llevarte hasta aquí. A este punto donde ya no confundes amor con sacrificio constante. Donde entiendes que quedarse también implica saber cuándo irte. Capítulo 12. Cuando ya no luchas contra lo que eres. Durante mucho tiempo intentaste corregirte. Ajustarte. Encajar en versiones más aceptables de ti mismo para no incomodar, para no fallar, para no quedarte fuera. Pensabas que el problema eras tú, que había algo que pulir, que esconder, que suavizar. Y esa lucha silenciosa te acompañó más de lo que estás dispuesto a admitir. Hasta que un día se cansa. No explota. Se apaga. Dejar de luchar contra lo que eres no significa rendirse. Significa dejar de desperdiciar energía en negarte. Empiezas a reconocer que muchas de las cosas que intentaste cambiar no eran defectos, sino rasgos fuera de lugar. Cualidades que en el entorno equivocado parecían errores, pero que en el espacio correcto se vuelven fuerza. Esta aceptación no llega como una revelación feliz. Llega como una decisión interna. La decisión de no volver a abandonarte para ser aceptado. De no seguir reduciéndote para encajar en moldes que nunca fueron hechos para ti. Y esa decisión incomoda, porque rompe pactos antiguos. Pactos con expectativas ajenas que habías asumido como propias. Cuando ya no luchas contra lo que eres, empiezas a escuchar tu ritmo. Dejas de compararte con caminos que no resuenan contigo. Entiendes que no todos avanzan igual, que no todas las metas son universales. Y esa comprensión te libera de una presión invisible que llevaba años sobre tus hombros. También te enfrentas a una verdad incómoda. Parte del cansancio que arrastrabas no venía del mundo, sino de la resistencia constante a ser quien realmente eres. Fingir coherencia cuando por dentro había conflicto. Decir que sí cuando querías decir no. Mantener versiones de ti que ya no coincidían con tu interior. Eso agota más que cualquier obstáculo externo. Al soltar esa lucha, algo se reorganiza. Tus decisiones se vuelven más simples, no porque la vida sea más fácil, sino porque ya no te traicionas tanto. Empiezas a elegir desde la honestidad, aunque eso implique perder aprobación, cerrar puertas o caminar solo por un tiempo. Este punto del camino no elimina las dudas. Todavía hay miedo. Todavía hay inseguridad. La diferencia es que ya no usas esas emociones como excusa para negarte. Las reconoces, las atraviesas y sigues. Sin disfrazarlas de prudencia. Sin esconderlas detrás de excusas racionales. Hay personas que no entenderán este cambio. Notarán que ya no te adaptas igual, que no cedes tan rápido, que no explicas tanto. Algunas se irán. Otras intentarán devolverte a la versión cómoda que conocían. Y ahí tendrás que sostenerte. No con agresividad, sino con firmeza. Aceptar quién eres también implica aceptar lo que no eres. Dejar de perseguir identidades que no te pertenecen. Dejar de forzarte a querer lo que otros desean para ti. Dejar de medirte con estándares que no consideran tu historia, tu contexto, tu proceso. Y esa renuncia es tan poderosa como cualquier logro. En este capítulo empiezas a sentir algo distinto al orgullo. Dignidad. La dignidad de no avergonzarte de tu sensibilidad, de tu intensidad, de tu necesidad de profundidad o de silencio. La dignidad de no pedir perdón por existir de la manera en que existes. La vida no se ordena mágicamente después de esto. Pero tú sí. Y cuando tú te ordenas, todo lo demás empieza a acomodarse alrededor. No porque el mundo se adapte a ti, sino porque tú dejas de forzarte a vivir en lugares que no te sostienen. Mirando atrás, te das cuenta de cuántas decisiones tomaste desde el rechazo hacia ti mismo. Cuántas veces elegiste caminos solo para demostrar que podías. Cuántas veces te alejaste de lo que te hacía bien por miedo a no encajar. Y entender eso no te hunde. Te libera. Cuando ya no luchas contra lo que eres, empiezas a construir desde un lugar más honesto. Ya no necesitas validación constante. No porque no te importe, sino porque ya no la usas para definirte. Te vuelves más estable internamente, incluso cuando afuera hay incertidumbre. Este capítulo no habla de perfección. Habla de coherencia.
De vivir alineado con lo que sientes, piensas y haces, aunque no siempre sea cómodo. Y esa coherencia se siente como descanso. Como volver a casa después de mucho tiempo actuando. Nada de esto fue casualidad. Cada frustración, cada intento fallido de encajar, cada momento de agotamiento te empujó hacia este punto. Donde finalmente entiendes que no viniste a corregirte, sino a reconocerte. Capítulo 13. La calma que llega cuando confías en tu proceso. Hay una calma distinta que aparece cuando dejas de apurarte. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás peleando con el ritmo de tu propia vida. Durante años te comparaste, te mediste con tiempos ajenos, te exigiste resultados inmediatos. Pensabas que si no avanzabas rápido, estabas retrocediendo. Pero llega un momento en el que entiendes algo esencial. Cada proceso tiene su propio pulso, y el tuyo no estaba atrasado. Estaba madurando. Confiar en tu proceso no significa conformarte. Significa dejar de castigarte por no estar donde otros están. Empiezas a reconocer todo lo que has atravesado, todo lo que has aprendido, incluso cuando parecía que no estabas logrando nada visible. Comprendes que mucho de tu crecimiento ocurrió en silencio, en momentos que nadie aplaudió, en decisiones pequeñas que solo tú conoces. Esta confianza no nace de la arrogancia. Nace de la observación honesta. De mirar atrás y darte cuenta de que sobreviviste a cosas que antes pensabas imposibles. De reconocer que, aunque te equivocaste, siempre encontraste la forma de levantarte. Esa memoria interna se convierte en un ancla cuando la duda aparece. Antes vivías acelerado, siempre con la sensación de ir tarde. Tarde para cumplir expectativas. Tarde para alcanzar metas. Tarde para ser alguien. Esa prisa constante te desconectaba del presente. Y sin presente, ninguna meta se disfruta. Cuando empiezas a confiar en tu proceso, el presente recupera valor. Ya no es solo un medio para llegar a algo más. Es parte del camino. La calma también llega porque sueltas la necesidad de control absoluto. Entiendes que no todo depende de ti, pero que tampoco estás a la deriva. Hay decisiones que puedes tomar y otras que solo puedes acompañar. Y aceptar esa diferencia te ahorra una cantidad enorme de desgaste mental. Confiar en tu proceso te vuelve más paciente con los demás. Dejas de exigirles que vayan a tu ritmo. Dejas de interpretar sus decisiones como ataques personales. Empiezas a entender que cada quien carga su propia historia, sus propios miedos, sus propios tiempos. Y esa comprensión suaviza muchos conflictos innecesarios. También cambia tu relación con el error. Ya no lo vives como una prueba de que no sirves, sino como parte del aprendizaje. No romantizas el fracaso, pero tampoco lo dramatizas. Lo integras. Aprendes. Sigues. Sin convertir cada tropiezo en una sentencia sobre tu valor personal. Esta calma no elimina la ambición. La transforma. Ya no persigues objetivos para demostrar algo, sino para construir algo que tenga sentido para ti. Tus metas se vuelven más auténticas. Menos ruidosas. Más alineadas con la vida que realmente quieres vivir, no con la que otros esperan ver. Empiezas a notar que la ansiedad disminuye cuando confías en tu proceso. No desaparece por completo, pero ya no te gobierna. Sabes que habrá momentos de duda, de cansancio, de confusión. Y en lugar de asustarte, lo reconoces como parte del recorrido. No como señales de que estás fallando. Confiar en tu proceso también implica aceptar que no todo se puede planear. Que habrá giros inesperados. Cambios de rumbo. Cierres que no habías previsto. Y lejos de resistirte, aprendes a adaptarte. No desde la resignación, sino desde la flexibilidad. Hay una fortaleza silenciosa que se construye aquí. La fortaleza de no abandonar todo cuando algo se retrasa. De no cambiar de dirección por miedo al que dirán. De seguir avanzando incluso cuando el reconocimiento tarda en llegar. Esa fortaleza no se ve desde fuera, pero se siente profundamente por dentro. Este capítulo marca un cambio interno importante. Dejas de verte como alguien que siempre va corriendo detrás de algo. Empiezas a verte como alguien que está construyendo, paso a paso, con intención. Y esa percepción transforma la experiencia de vivir.
Nada de lo que has hecho hasta ahora fue en vano. Incluso los desvíos, incluso las pausas, incluso los retrocesos aparentes. Todo aportó algo. Todo te trajo hasta este punto donde puedes respirar con un poco más de confianza. Confiar en tu proceso no significa saber exactamente a dónde vas. Significa saber que, pase lo que pase, no te vas a abandonar en el camino. Y esa certeza, aunque silenciosa, es una de las formas más profundas de paz que existen. Nada es casualidad. Tampoco tu ritmo. Tampoco este momento. Estás exactamente donde necesitas estar para seguir avanzando, incluso si todavía no ves el destino completo. Capítulo 14. El sentido oculto de todo lo que no salió como esperabas. Hay una etapa en la que empiezas a mirar tu pasado sin rabia. No con orgullo, tampoco con nostalgia. Lo miras con una atención distinta, más honesta. Y en ese ejercicio aparece una comprensión que antes no estaba disponible. Muchas de las cosas que no salieron como esperabas no eran errores. Eran desvíos necesarios. Durante mucho tiempo pensaste que la vida te debía explicaciones. Que si algo no funcionaba, tenía que haber una razón clara, inmediata, casi justa. Pero el tiempo te enseña que la mayoría de los aprendizajes importantes llegan sin aviso y se entienden tarde. Muy tarde. Cuando ya no duelen igual. Hubo planes que no se cumplieron. Personas que no se quedaron. Etapas que terminaron antes de lo que estabas preparado para aceptar. En su momento lo viviste como una pérdida. Como un retroceso. Como una señal de que algo estabas haciendo mal. Hoy empiezas a ver que muchas de esas rupturas evitaron versiones de tu vida que te habrían apagado lentamente. No todo lo que deseaste era para ti, aunque en su momento lo pareciera. No todo lo que perseguiste estaba alineado con quien estabas destinado a convertirte. Y aceptar eso no invalida tu esfuerzo. Lo resignifica. Te muestra que incluso cuando te equivocaste, estabas buscando crecer con las herramientas que tenías en ese momento. Hay decisiones que solo parecen malas cuando las miras desde el deseo, no desde el resultado real que habrían tenido. Si hoy eres honesto contigo, sabes que algunas cosas que querías habrían requerido que te traicionaras. Que callaras partes importantes de ti. Que aceptaras límites que hoy ya no estás dispuesto a sostener. Este capítulo no busca romantizar el dolor. Busca entenderlo. Porque cuando entiendes el sentido oculto de lo que no salió como esperabas, dejas de cargarlo como una herida abierta. Lo integras como parte de tu historia. Como un tramo difícil, sí, pero formativo. Empiezas a notar que muchas de tus cualidades actuales nacieron ahí. En la frustración. En la espera. En la caída. La paciencia que hoy tienes no apareció por casualidad. La claridad que hoy valoras no se formó en la comodidad. La fortaleza silenciosa que ahora te sostiene se construyó cuando no tenías certezas. También entiendes algo incómodo. Si todo hubiera salido como querías, tal vez nunca te habrías detenido a escucharte. Tal vez habrías seguido adelante sin cuestionar nada, viviendo una vida aceptable, pero no auténtica. Y ese pensamiento, aunque duele un poco, también libera. Mirar atrás con esta perspectiva cambia la narrativa interna. Dejas de verte como alguien a quien las cosas no le salieron bien. Empiezas a verte como alguien a quien la vida fue corrigiendo el rumbo, incluso cuando tú no querías girar. Y esa corrección, aunque brusca a veces, te protegió más de lo que imaginas. Este entendimiento trae una paz nueva. No porque todo cobre un sentido perfecto, sino porque ya no necesitas que lo tenga. Aceptas que algunas respuestas no llegarán nunca de forma explícita. Que hay cosas que solo se entienden por cómo te transformaron, no por cómo ocurrieron. Empiezas a soltar el «¿qué hubiera pasado si?». Porque entiendes que ese escenario alternativo solo existe en la mente. No viviste esa vida. Viviste esta. Y esta versión tuya, con todo lo que sabe ahora, es el resultado directo de lo que no salió como esperabas. Este capítulo marca una reconciliación con tu historia. No cambias el pasado. Cambias la forma en que lo llevas. Ya no pesa igual. Ya no te define desde la carencia, sino desde la evolución.
Dejas de cargarlo como una prueba de fallo y empiezas a verlo como una secuencia de ajustes necesarios. Nada de esto elimina el recuerdo del dolor. Pero sí le quita el veneno. Ya no te persigue. Ya no te acusa. Se convierte en información. En perspectiva. En una base más sólida desde la cual seguir construyendo. Cuando entiendes el sentido oculto de lo que no salió como esperabas, algo se acomoda dentro de ti. Dejas de pelear con tu historia. Dejas de desear una versión de tu vida que ya no existe. Y esa aceptación libera una cantidad enorme de energía que antes estaba atrapada en la resistencia. Este no es un cierre. Es una integración. El momento en el que todas las piezas, incluso las rotas, empiezan a encajar sin que tengas que forzarlas. No porque todo haya sido perfecto, sino porque todo fue necesario. Nada fue casualidad. Ni las oportunidades perdidas, ni los caminos cerrados, ni los finales abruptos. Todo te llevó, paso a paso, a convertirte en alguien capaz de mirar atrás sin rencor y hacia adelante sin miedo. Y desde ese lugar, el camino deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como una elección consciente. Capítulo 15. El punto exacto donde dejas de huir de ti. Llega un momento en el que ya no puedes seguir distrayéndote. No porque falten opciones, sino porque algo dentro de ti deja de creer en ellas. Las excusas pierden fuerza. Las prisas ya no convencen. Y te das cuenta de que durante mucho tiempo no estuviste avanzando, estabas evitando mirarte de frente. No fue cobardía consciente. Fue supervivencia. Aprendiste a mantenerte ocupado, a mirar hacia afuera, a centrarte en lo urgente para no escuchar lo importante. Porque escuchar de verdad implicaba aceptar verdades que no estabas preparado para sostener. Sobre quién eras. Sobre lo que querías. Sobre lo que ya no podías seguir siendo. Este punto no llega con ruido. No hay una gran crisis necesariamente. A veces llega en silencio, en una noche cualquiera, cuando ya no puedes justificarte más. Cuando entiendes que el cansancio que sientes no es físico, sino interno. Es el desgaste de huir de ti mismo durante demasiado tiempo. Ahí ocurre algo decisivo. Dejas de preguntarte cómo cambiar tu vida y empiezas a preguntarte por qué sigues viviendo una que no te representa del todo. Y esa pregunta no busca una respuesta rápida. Busca honestidad. Una que no admite maquillaje ni discursos motivacionales vacíos. Aceptar esto duele. Porque implica reconocer que algunas elecciones fueron tuyas. Que no todo fue culpa del entorno, de las circunstancias o de otras personas. Implica asumir que también te quedaste donde no eras feliz porque era cómodo, porque daba miedo moverte, porque cambiar exigía una versión de ti que aún no habías desarrollado. Pero en ese reconocimiento hay poder. Mucho más del que imaginas. Porque cuando dejas de huir de ti, recuperas algo esencial, la capacidad de decidir desde la conciencia, no desde el miedo. Ya no actúas solo para evitar perder. Empiezas a actuar para construir algo que tenga sentido para ti. Este capítulo no habla de volverte alguien nuevo de la noche a la mañana. Habla de dejar de traicionarte en lo pequeño. En las decisiones diarias. En las conversaciones que evitas. En los límites que no pones. En las verdades que sigues aplazando. Ahí es donde empieza el cambio real. Cuando te miras sin filtros, descubres que no estás roto. Estás desalineado. Y eso se corrige, no con fuerza bruta, sino con coherencia. Con pequeñas elecciones que, acumuladas, cambian la dirección de tu vida. No necesitas saber todo el camino. Necesitas dejar de caminar en la dirección contraria a ti. Dejar de huir también significa aceptar el silencio. Porque cuando ya no te distraes, aparece todo lo que estaba esperando ser escuchado. Dudas, miedos, deseos que habías enterrado. No para castigarte, sino para integrarlos. Para entender que no son enemigos, son señales. A partir de aquí, la vida no se vuelve más fácil, pero sí más clara. Ya no gastas energía en sostener personajes. Ya no necesitas demostrar constantemente. Empiezas a vivir con menos ruido interno. Y esa calma, aunque al principio incomoda, se convierte en tu mayor fortaleza.
Este es el punto exacto donde muchos se dan la vuelta. Donde vuelven a huir porque mirarse exige responsabilidad. Pero si llegaste hasta aquí, sabes que ya no puedes hacerlo. Algo dentro de ti cambió. Y aunque no sepas exactamente qué viene después, sabes que no quieres volver atrás. El verdadero crecimiento no es añadir capas, es quitarlas. Es dejar de actuar desde la versión que aprendió a sobrevivir y empezar a vivir desde la que puede elegir. Y esa transición, aunque silenciosa, lo transforma todo. Este capítulo cierra un ciclo. No con promesas grandiosas, sino con una decisión íntima, la de no abandonarte más. La de escucharte incluso cuando lo que oyes no es cómodo. La de caminar contigo, no delante ni detrás, sino en coherencia. Desde aquí, la vida ya no se siente como una huida constante. Se siente como un proceso consciente. A veces lento, a veces incómodo, pero real. Y por primera vez en mucho tiempo, sabes que estás exactamente donde tienes que estar, presente, despierto y dispuesto a vivir desde la verdad, no desde el miedo.